Esta es la segunda clase y prácticamente la primera clase nueva del segundo parcial, ya que la clase anterior se la hizo para hacer un recuento de todo lo que hemos visto en el primer parcial, que es importante que ustedes analicen antes de ver esta clase. Ahora, nosotros nos referíamos al diseño de control. El diseño de control o el diseño del experimento es algo muy importante para probar la robustez, es decir, cuán fuerte, cuán potente es este experimento. Tenemos nosotros cuatro clasificaciones macro, que empieza desde el preexperimento, el cuasi experimento, el experimento verdadero o experimento puro y el diseño estadístico. ¿Sí? Nares Malotra clasifica en este orden, no en el orden que yo di. Es para que ustedes puedan diferenciar de manera genérica entre lo que es el preexperimento y el experimento puro o verdadero. ¿Sí? A ver, si ustedes recuerdan, anteriormente nosotros vimos la clasificación de la investigación cuantitativa. Recuerdan que había investigación experimental e investigación de tipo no experimental. La investigación no experimental igual se clasifica en dos partes, que es investigación de corte longitudinal, es decir, una sola medición, y la longitudinal, que es utilizando series de tiempo. Las dos primeras que nosotros vemos, diseños preexperimentales, si bien es cierto, esto ya es experimento, no es no experimental, pero también nosotros podemos tener dentro de los experimentos mediciones que son transversales o una sola medición o un solo tipo de medición, se puede ser pretest, test, post-test, y también la cuestión de series de tiempo. Las primeras, como les digo, son longitudinales, es decir, una sola medición del fenómeno. Está el preexperimento y el experimento puro o verdadero. Y por otro lado está el cuasi experimento. El preexperimento, a diferencia del experimento verdadero o experimento puro, no utiliza la condición de aleatorización, es decir, en el preexperimento nosotros no escogemos los elementos de manera aleatoria, a diferencia del experimento puro, este sí utiliza la condición de aleatorización, por eso es el más robusto que existe dentro de los análisis experimentales transeccionales o transversales. En cambio, el cuasi experimento, como les dije, es un análisis de experimento de un fenómeno que es en series de tiempo o en mediciones en diferentes puntos del tiempo. ¿Sí? Los diseños preexperimentales, como dice el texto, no utilizan procedimientos de aleatorización, a diferencia del experimento puro, que ahí sí se asigna al azar, es decir, si se hace aleatorización para la selección de las unidades de prueba. También se utiliza aleatorización para la designación de tratamientos, ¿sí? Dentro de los grupos experimentales. Aquí tenemos nosotros una clasificación general de todo lo que tiene que ver con los diseños experimentales. Como les dije, hay el preexperimento y el experimento puro. Y el cuasi experimento que es experimento con series de tiempo. Hay también el experimento estadístico, que es un experimento utilizando más procedimientos matemáticos. Dentro de este parcial vamos a ver todas las modalidades de preexperimento, experimento puro o verdadero y cuasi experimento. Vamos a ver si nos alcanza un poco de tiempo en el segundo parcial, las últimas semanas para analizar experimentos estadísticos. Cuando hablamos de preexperimento, tenemos que nosotros basarnos siempre en la interpretación, en la interpretación. El nombre mismo nos va a decir cuáles son las características. Si yo hablo de un caso único y no está hablando de grupos, ni está hablando de pretest, post-test, es una relación simple entre la variable independiente y la medición de la variable dependiente. Por ejemplo, aquí tenemos el estudio de caso único. Como les decía, según la notación de Campbell,
tenemos que poner primero el tratamiento y después medir qué pasó con la variable dependiente, ¿sí? Las condiciones de este caso único es que en primer lugar se utiliza un solo grupo. No existe grupo de control y grupo experimental. Tampoco tenemos nosotros un pretest y un post-test, no tenemos una línea base para comparación. Por esto no es tan robusto, ¿sí? Por eso tiene poca validez interna, ya que eh, cuando nosotros no utilizamos condiciones o procedimientos para mitigar las variables externas, estas pueden afectar la validez interna del experimento, ¿sí? El siguiente, bueno, antes de eso, les doy un ejemplo simple. Digamos que yo estudio un grupo de tiendas que yo selecciono, tiendas de mis amigos, no seleccionadas al azar, en el cual yo voy a aplicar una promoción y voy a ver qué pasó con las ventas. Como no tengo una línea base, no puedo saber si se incrementaron o se decrementaron las ventas. No puedo saber si hay un efecto externo, como por ejemplo el desempleo, por ejemplo la inflación, que pueda tal vez afectar a las ventas. Por eso no es tan robusto. Con ese ejemplo concluimos y vamos al siguiente. El diseño de pretest y posttest con un solo grupo. Cuando nosotros hablamos de un solo grupo, significa que no hay grupo de control ni grupo experimental. Nosotros hacemos un pretest que es O1 y un posttest que es O2. Obviamente, primero ponemos el pretest, luego aplicamos el tratamiento y luego medimos el posttest. Este es un poco más robusto que el anterior, porque ya vamos a tener una línea base. Por ejemplo, en el mismo caso, tendríamos que hacer una medición de las ventas de enero. ¿Sí? En febrero aplicamos la promoción y vemos al final de febrero qué pasó con las ventas. Entonces tenemos un pretest que es la medición de las ventas en enero y el posttest las ventas en febrero y el tratamiento es la promoción. En eh, ¿cómo yo mido el efecto? Restando fácil el pretest del posttest. Digamos que nosotros en enero tuvimos una venta de $200. Aplicamos la promoción que es X y después ha incrementado las ventas a $220. ¿Cuál ha sido el efecto? $20 de incremento. El siguiente, dentro de este grupo de preexperimentos está el diseño de grupo estático. En este diseño de grupo estático, este es el más robusto, de hecho, dentro de los pretests, ¿sí? Nosotros aquí vamos a tener dos grupos. Se dan cuenta que mediante la notación de Campbell, nosotros tenemos que poner primero cualquier nombre, sea de grupo experimental, grupo de control, con las siglas GE y C. Entonces, según el diseño, nosotros tenemos primero un grupo experimental, que es GE, al cual le aplicamos un tratamiento. Ojo, no hay post-test. Y después del tratamiento, mido yo el efecto. También tengo un grupo de control, ¿sí? Les doy un ejemplo. Digamos, vamos a analizar las ventas de un restaurante del Moca que queda al frente de la universidad con relación a las papas de Doña Patti. Vamos a decir que el grupo experimental es el Moca. Ahí vamos a meter nosotros una promoción. Ellos van a tener unas ventas y las ventas van a ser más o menos parecidas a las de las papas de Doña Patti. En el grupo experimental, que es el MOCA, yo aplico la promoción y en el grupo de control, que es las papas de Doña Patti, no aplico ninguna promoción y veo qué ha pasado en las ventas. Si las ventas de Doña Patti son inferiores a las ventas del MOCA, que es del grupo experimental, entonces nosotros tendríamos un efecto. ¿Cómo mido el efecto? Restando los post-test o los test, ¿sí? O uno de O2. En este caso, nosotros las condiciones principales es, primero tenemos dos grupos, grupo experimental y grupo de control. El tratamiento se aplica solo en el grupo experimental. El efecto se mide haciendo diferencia de las dos mediciones. En este vamos a tener problemas de amenaza porque no tenemos una línea base. ¿Y qué tal si es que nosotros nos hemos equivocado en la selección
y no balanceamos, no hicimos un pareamiento. Y las papas de Doña Patti venden muchísimo más que las papas del Moca. Se vería afectada las mediciones, ¿no es cierto? Porque el resultado de este análisis sería espurio. Vamos al grupo ya eh, de los diseños experimentales puros. Cuando nosotros hablamos de este pretest, posttest con grupo de control, este es el más robusto que existe dentro de los experimentos longitudinales, perdón, los transversales, los de un solo corte. En este vemos, en primer lugar, cómo diferenciamos el pretest, perdón, diferenciamos los cuasi experimentos de los experimentos puros, ya vemos la condición de selección aleatoria de los elementos de el objeto de prueba, el objeto de observación o el objeto de experimentación del grupo de prueba, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros en primer lugar dos grupos, ¿no? Un grupo experimental al cual yo le voy a aplicar el tratamiento y un grupo de control que no voy a aplicarle el tratamiento. ¿Cómo es la secuencia? Primero yo selecciono aleatoriamente elementos, hago el pareamiento, el balanceo entre los dos grupos. Luego selecciono al azar, pareando, pareando, no se olvide, ¿sí? Selecciono al azar quién va a cada uno de los grupos. Después hago una medición, que es pretest, a los dos grupos, aplico el tratamiento dentro del grupo experimental y después aplico el post-test. Les doy un ejemplo. Digamos que nosotros tenemos un conjunto de tiendas alrededor de la Universidad Técnica de Ambato. La población, digamos que son 22 tiendas. De esas 22 tiendas vamos a seleccionar un grupo de 5 para el grupo experimental y un grupo de 5 para el grupo de control. Vamos a tratar de balancear mediante el pareamiento. Digamos, cojo yo una tienda que venda, por ejemplo, eh, todos los objetos de librería que tenga un promedio de ventas igual, tanto para el grupo de control y también escojo otra tienda que tenga las mismas características de producto y características también de ventas para el grupo experimental. Sí, no se olviden que debemos utilizar la condición de aleatorización para los dos grupos, para la selección de elementos y también para la asignación de tratamientos. No se olviden esta situación. Después de que yo selecciono ya los grupos, hago el pretest a los dos, aplico la promoción a todas las tiendas del grupo experimental y luego mido un post-test. ¿Cómo yo puedo examinar la medición? Que la medición del post-test realmente refleje un efecto con relación al pretest. Tenemos la formulita, la diferencia del post-test del grupo experimental menos el pretest del grupo experimental y menos la diferencia del post-test del grupo de control menos el pretest del grupo de control. Como yo les dije, este es el diseño más robusto. Lo que nosotros deberíamos ver es que el O2 o el post-test del grupo experimental aumente. Cuando este aumenta, significa que existió un efecto real. Eso en cuanto a la clase de cuasi experimentos y, perdón, preexperimentos y experimentos puros. Hasta aquí va la clase. Ustedes van a tener que analizar este video, ¿sí? Y el principal consejo que les doy es que ustedes deben analizar primero el nombre del diseño experimental, porque ahí mismo les dice ya todo. Si yo veo que dentro del nombre me dice pretest post-test y me dice grupo de control, significa que cuando dice grupo de control existen dos grupos, uno experimental y uno de control. Cuando dice pretest post-test, significa que hay una medición anterior y una medición posterior. Como este es un experimento puro,
hay la condición de aleatorización. La fórmula tienen ustedes al frente y eso sería todo en la clase de hoy. Esta parte es un poco más complicada, chicos. Les recomiendo